este tiempo. Es para mí un privilegio que el Señor también use mi vida y pido a Dios, ¿verdad?, que sea Él. Así que cierren sus ojos, así como las niñas chiquitas, cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva ese día para nosotros, Señor. Cuando muchos no abrieron sus ojos, Señor. Tu misericordia se renovó porque sigues hablando, Señor, a nuestra vida, Señor. Porque nos sigues afirmando, nos sigues guiando, Señor, a través de tu evangelio, de tu Hijo, Señor. Te damos las gracias, papá, porque este día tú eres el que va a llenar nuestro espíritu, Señor. Seguirás hablando, Señor. Ayúdanos, Señor, para que se pueda hacer vida, Señor, para que podamos seguir escuchando, Señor, que nuestros sentidos espirituales, Señor, sean empapados de tu Espíritu, empapados de tu Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Pues, hermano, le pido que vaya buscando la cita de San Juan 8:44 y el tema que vamos a tomar es Jesús el Cristo, la respuesta para el hombre y la humanidad. Sabe Dios, ¿verdad? Y que hoy en día, si no es necesario quizás salir mucho, el mundo está lleno de todas estas cosas que entretienen. Y estamos tan minados que incluso hasta desde el niño más chiquito, me quedé yo asombrada en esos días, que yo no he visto muchas caricaturas raras que hoy en día se dan, pero qué violencia, qué difícil se está haciendo para la generación conocer de Dios, conocer a Cristo. Las mamás hoy en día, y sí, felicito a las mamás que guían a sus hijos por medio del Evangelio, que los traen. Tenemos muchas mamás acá que traen a sus hijos, los envían incluso a escuela bíblica, pero he visto muchos niños que lo que ellos dicen, mejor me quedo en el teléfono, o mejor aquí yo voy a ver tele. Y realmente sé que hay momentos en que los niños quieren jugar y todo, pero hoy está el mundo convulsionado y estamos en una perdición total, y eso es lo que el Señor venía también dando desde el día del lunes a mi vida, que desde pequeños Satanás ha minado totalmente, y muchos también en la iglesia solamente entretienen. Dios me daba la oportunidad de compartir con unos jóvenes y ellos me decían: yo no he escuchado sobre quién es Jesús el Cristo, ni tampoco que hayan perdido algo, y han sido niños expuestos en el hecho de la palabra, ¿verdad? Y es muy fuerte darse cuenta que no saben de qué han sido salvos, ni saben por qué es la condición del humano. Así que vamos a leer San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nos damos cuenta, esta es la condición en que quedó Adán y Eva, pero muchas veces solo nos quedamos en Adán y Eva y no nos vemos en la forma en que nosotros quedamos separados en pecado y en esa muerte espiritual totalmente.
porque como comentaba, hace 7 años, antes de que viniera la revelación, ¿verdad?, a mi vida, yo estaba totalmente así, muerta, separada, y todavía en una religión, ¿verdad?, en una iglesia. Y realmente cuando me doy cuenta en que de ser hijos de Dios, Adán y Eva pierden. Y si recordamos Génesis 1:26, Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice la Escritura que Dios le otorgó ser ese rey, ese sacerdote y ese profeta eterno en ese Edén. Adán y Eva podían multiplicar la imagen de Dios, ser esos reyes. ¿Por qué? Porque ellos gobernaban en ese lugar y eran seres espirituales escuchando y guiados por Dios. El hecho de decir que de vez en cuando Dios todavía, por misericordia, nos sigue hablando a nosotros todos los días. Y imagínense el momento ese de que Adán y Eva tenían con Dios, como la mamá y los hijos, ¿verdad? O como el papá y los hijos, de cómo está esto, una comunión, como decir, comunicación, pero directa, algo que perdieron y perdimos. Se lo paso a confirmar que lo perdimos. Y solamente a través de una persona podía ser hecho de nuevo hijos de Dios. Acá Juan 8:44, el hombre pierde ser hijo de Dios y pasa a ser hijo de Satanás. Esa realeza, esa comunión, esa comunicación quedó aislada. Sentidos espirituales totalmente fuera. No podíamos. Dios no puede estar con el pecado. Y hasta hoy en día, si se da cuenta, pocos son los que tienen la revelación. Y quizás nos tildan como locos por aclararles a través de la Escritura que por qué Jesús es el único redentor, por qué en ese oficio del Cristo es que nos viene a salvar. Entonces, el humano pierde todo. Y cuando digo hombre, va mujer, hombre, niños, niñas, desde la edad de 0 años que lo teníamos en la pancita, vienen separados, vienen totalmente ajenos a Dios. Realmente es una condición de muerte totalmente. Si me acompaña, Hebreos 2:15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Acá nos habla que el ser hecho con eternidad es perdido. Solamente esa paz y esa eternidad solamente la entregamos por medio de ese Cristo. Pero acá es la noticia mala. Cuando los papás nos dicen hay una mala noticia, hay una buena noticia, no sé si ya les ha pasado. Cuando mi hijo mayor estaba muy chiquito, ocurrió un problema que sus manitas las había metido energía. Y yo le decía, ¿estás seguro que no tocaste eso? Y él decía, seguro, seguro. Y cuando él lo decía, yo
me impactaba porque es tan pequeño, uno ya no haya que hacer, ¿verdad? Pero esa noticia mala para mí era de que se iba a intoxicar y la otra noticia era que tenía que llevarlo al doctor, tenía que buscar la solución. Entonces acá el humano pasa lo mismo. Realmente ese hecho de ser hijo lo pierde. Totalmente la eternidad, pasa a la muerte, pasa ese humano, o bueno, en el entonces Adán y Eva, que tenían esa eternidad, no iban a morir, tenían vida, pero solo a través, por Dios, en el Cristo. Entonces ahora pierden y pasan a esa muerte en este cuerpo. Y lo principal, la muerte espiritual. Esa muerte espiritual que hasta el día de hoy, si no es a través del Cristo, es que no lo podemos resolver. Ahora bien, nos vamos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Están leyendo conmigo? ¿Sí? ¿Amén? Entonces, si notamos, en ese versículo nos habla que el pecado entra en ese momento, no solo a Adán y Eva. El pecado y esa muerte y esa separación eran tres cosas muy imposibles para el humano poderlas quitar. Con los niños de escuela bíblica hablamos que el pecado que mamá, con ese amor tan grande, nos quiera quitar con lejía y detergente en esas bañadas que les damos desde chiquitos, no podemos, ni porque restreguemos tanto. Y ese pecado es tanto así que contaminó. Y si nos damos cuenta, el humano ahora solamente su sentido va a lo malo. Todos los días. El tiempo de Noé también incluso la humanidad iba todos los días de continuo solamente a lo malo. Y estamos igual a este tiempo. Este tiempo es igual. Llega el pecado, llega esta separación, llega el dominio de Satanás y la muerte. Algo que no podemos quitar, algo que está difícil para, como humanos, como personas, poderlo quitar con nuestro propio esfuerzo. Y en ese momento se nos es dado pues una forma, se puede decir, en el hecho de que no podíamos rezar, Adán y Eva no podían rezar con Dios. Génesis 6:5. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente malo. ¿Qué será lo malo? Les he preguntado, ¿qué será lo malo? Malo totalmente, quizás para personas solamente es pecado ver una mujer o pensamientos en nuestra cabeza. Pero eso malo era que Adán y Eva y todos los hombres desde ese momento, esa maldad estaba en este cuerpo. Este cuerpo todos los días realmente necesita el Evangelio, encontrarse con la persona del Cristo para poder cambiar
Muchas veces se nos ha dicho desde acá, los pastores, los hermanos, que el Señor utiliza, que esta maldad, este corazón, solo lo va a cambiar el Evangelio. Conociendo todos los días el Cristo, que sea Él limpiando como esos ríos de agua viva desde adentro. Incluso esta maldad llega hasta el hecho de que ahora que tenemos la revelación, y lo digo también por mi persona, no sé si a alguien más le ha pasado, de repente callamos y siempre el Espíritu Santo lo hace a uno hablar y compartir. Y como decía la pastora un día, usted va a quedarse callado si usted tiene la cura del cáncer. Usted se va a quedar callado si tiene la cura de una enfermedad, digamos en este momento el COVID, ¿verdad? Que ya hay muchas formas del COVID y nos sentimos de esa manera. Y esa maldad llega hasta nuestro corazón de que no podemos, no. De repente me cayó mal alguien y entonces yo no le voy a hablar. O incluso, en la parte de mi trabajo, casi siempre veía 25 personas al día. Y a Kevin yo le decía, hoy no vendí, pero testifiqué. Y había momentos que el Señor me decía, detenete. Y a veces era bien fuerte lo que el Señor me ponía en ese momento, porque lamentablemente esta maldad ha llegado también con todo y palabra en otras iglesias a cambiar, a que estas personas no conozcan de Cristo, que el Evangelio eterno de la persona de Jesús como el Cristo, ellos solo ven milagros. Tienen un día para celebración de milagros, otro día para ayuno de milagros, otro día para personas que están en cárcel y que ese milagro se dé. Entonces yo les decía a esa persona, no se trata de eso. Se trata de que no importando dónde estemos, conozcamos de Cristo. Si la verdad es la que nos hace libres, no importando que estemos adentro de un lugar, allí conocemos de Cristo. Y allí es donde Él se nos es revelado. En esos momentos que incluso tenemos quizás esa agonía en el hecho, ¿verdad?, de no podernos movilizar como personas naturales. Y bueno, el Señor también me decía, la humanidad pudo haber sido diferente si Adán y Eva hubiesen obedecido, si en ese momento incluso hubiesen dicho no, voy a creer, pero ahora tomémoslo para nosotros. Porque no sé si alguna vez se han puesto en el lugar de Adán y Eva y decir así, ¿será que yo sí lo hubiese podido hacer? No, yo soy la primera. ¿Por qué? Porque a veces desde el Señor nos dice, creyendo todos los días, cada momento, y es fácil perder el Evangelio. Se lo dice una persona que cada vez que me encuentra en la Escritura, le digo, Señor, sígueme empapando de ti, porque terminé siendo todavía sacando cero, quizás, le decía yo un día en oración, perdóname, porque yo sí quiero conocerte, quiero tener totalmente tu Evangelio en mi boca, que ese manjar que se nos ha hecho puesto como ese maná de todos los días, que nosotros podamos percibirlo y comerlo en lo espiritual, para que todos los días tengamos esa necesidad de ir. ¿Por qué? Porque si se da cuenta,
hemos leído 4 versículos en los cuales nos está diciendo la condición que la humanidad total quedó. O sea que la mala noticia es que son hechos hijos de Satanás. Los hijos de Dios pasaron a ser hijos de Satanás. Dios de este siglo, Satanás, ha minado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no resplandezca esta verdad de Cristo. ¿Y qué sucede? Satanás es tan astuto que todavía adentro de las iglesias, adentro de congregaciones, adentro de células, todavía incluso con la palabra mostrada, no quieren creer. Por eso le decía, ya se ha puesto en el lugar de Daniel, que no habíamos creído al principio tampoco nosotros. Entonces, por eso es que no podíamos decir si lo hubiera hecho mejor que Adán y Eva. Totalmente se nos muestra que tenemos que percatarnos cómo estamos creyendo todos los días a través de la palabra. Ayer la pastora hablaba sobre que las personas siempre buscan, digamos, el hecho de solo la salud, ¿verdad? Que quieren ser sanas o quieren determinado milagro, pero si se dan cuenta, eso es lo más grande que ahorita Satanás está usando. El hecho de que me hace falta algo, llenar esos vacíos, esa tiniebla que de repente el mismo sistema bloquea las mentes por medio de cosas en las redes. Está difícil el hecho de poder que la gente entienda. Entonces ahora con esta revelación tratemos la manera de seguir viéndolo solo a Él, para que entonces ahora este evangelio pueda ser hecho como la lluvia, ¿verdad? De poderlo proclamar a donde nosotros estemos. Pues la humanidad ya tiene ese pecado. Por solo el hecho de tener pecado, la muerte, no teníamos salvación. Si me acompaña y leemos Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo volvemos a leer. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Del interior del corazón y de nuestro ser, cuando no sale el evangelio, solamente hay una crítica. Y si se da cuenta, no podemos quitar esa maldad, ese pecado de nosotros. Se arraiga tanto que día con día si nos damos cuenta que nuestro corazón estaba apartado de Dios. Y por eso es que nos dice, es perverso. Los sentidos espirituales extraviados solamente van al mundo. No, nosotros no buscamos de Dios. Y el que dice de que busca a Dios es mentiroso. Y como ya sabemos quién es el papá de la mentira, por eso es que nos engañamos a veces y nos terapiamos. Y esa palabra me dolía a mí mucho. Y gracias a Dios, la misericordia de Dios,
sentada allí. La pastora muchas veces le decía, no se terapea, no se terapea. Y me dolía tanto y era como muy fuerte a mi corazón. Y es cierto, es que a veces creemos que solo por leer un versículo, o porque yo ya creí, o porque ya incluso esto ya lo tengo bien afinado, lo puedo dar a conocer. Entonces nos engañamos. ¿Y de dónde viene? Desde adentro de nosotros mismos. Y ahí mismo nos damos cuenta que ponemos conceptos. Y todo esto son conceptos vanos, conceptos que incluso la misma carne hace que nosotros lo podamos poner y antepongamos todo esto cuando tiene que ser lo contrario. Como el hecho del trigo y la cizaña. El trigo, cuando ya tiene sus frutos, se muestra como quebrado, como cuando usted le da pleitesía al rey. Pero la cizaña se pone rígida. Y lo veía el hecho de yo estaba así. En ese momento que yo sentía que esa palabra me dolía, yo quería poner pecho. Pero la palabra me dice, el corazón es engañoso. Solo Dios lo conoce. ¿Cómo estamos recibiendo? ¿Cómo estamos ahora ante Él? Él nos conoce totalmente. Dice que somos cartas leídas. Entonces, ¿qué sucede? Con este evangelio nosotros no podemos decir, ya lo tengo todo, o ya incluso yo ya me la sé, como dicen los jóvenes hoy, ¿verdad? No, si no me ponchan, voy bien con el estudio y llevo aquí un pergamino. Entonces, no, ni en la copia ni en nada. El Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que nosotros nos dispongamos y dispongamos el corazón, dispongamos nuestra vida. ¿Para qué? Para que esta maldad, esta separación, esto que es Adán y Eva tuvieron aquí, ya nosotros con el Evangelio, Él quita. La revelación de Jesús como el Cristo es la buena noticia. O sea que para tener una buena noticia, anterior tuvimos una mala. Y esta mala noticia nos llevó a hacer nada. Delante de Dios somos una podrida charla. Eso es lo que dice la palabra. En Marcos 7, 21, 23 habla también de la vamos a leer del 21 al 23. Y usted me dice, amén, hermana, no me he dormido. Dice Marcos 7, 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Pero nos detenemos un poquito y hablamos sobre lo que el corazón nos da a entender cuando no tenemos el Evangelio. O sea, cómo quedó en ese momento la humanidad o cómo está el hombre hoy en día. Entonces dice que de dentro del corazón salen todas estas malos pensamientos o malas intenciones. Y cuando hablamos sobre adulterio, sobre fornicación, sobre los homicidios, es que no totalmente, como les decía, es pensar en una persona X o los malos pensamientos que a veces se vienen, aunque de repente, ¿no? Sino que adulteramos la palabra, adulteramos el hecho de que, no, yo creo que la palabra
quiso decir así la hermana. Y de repente nuestra carne toma lugar. Y la fornicamos también en el hecho de no querer escuchar totalmente. Y nuestros oídos, no, ya no me gustó. Y pasa. Yo le decía un día de esos, jala tu carne. Si no quiere ir, pues jálala. Porque de repente eso sucede, que como que nos desanimamos y le damos pauta a que eso nos engañe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de nosotros es que la necesidad tiene que ser todos los días, cada instante, el Evangelio. Conocer más de la persona de Cristo, del que me vino a salvar. ¿Y por qué he sido salvo? Y si leemos un poquito más abajo, dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan, dice. O sea, la contaminación está en nosotros. Y si le vuelvo a repetir, el pecado está aquí. Estamos separados de Dios. Estamos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Solo es a través de Jesús como el Cristo. Esa mala noticia nos ha causado un montón de cosas desde ese momento. Pero hay una buena noticia. Y vamos a ver cuál es esa noticia. Yo sé que usted se lo puede, pero leamos. Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios promete a su Mesías, Dios promete a su Hijo. La mala noticia en ese momento para Adán y Eva es que quedaron separados en muerte espiritual. El pecado lo contaminó totalmente a ellos y pasan a ser hijos de Satanás. Ahora bien, todas esas cosas pasaron al hombre de ahora en día, pero la solución era algo, una buena noticia que Dios traía, y es esa simiente, la simiente de Dios que es su Cristo, esa simiente que en la eternidad Dios había prometido ya para sus hijos, para los que le creen. Y así como también Él conoce nuestro corazón, las intenciones, también nos conoce desde la eternidad, que sí íbamos a creer. Y por eso es que le vuelvo a repetir, si Dios a mí me ha estado diciendo, percátate cómo estás creyendo, y me llevó poco a poco a esta mala noticia, yo le digo, hermano, o es posible que solo a mí me esté hablando, pero pregúntese, y pregúntese en el nombre de Dios, que cómo estamos creyendo. Y no solamente por el hecho de que ya los pastores también nos han seguido preguntando, sino que es porque de repente hay algo, una condición que todavía quizás esa área me hace falta, y como todavía quizás no la ponemos al Señor, ¿verdad? Entonces mi oración fue, Señor, yo sé que todavía tengo condiciones, tengo áreas que tienen que tratar, y le cuento una cosa que yo sé que es fuerte, porque para mi vida fue fuerte en ese momento,
En una vigilia hace como antes de pandemia, recuerdo que la pastora le decía, póngale la vida a Dios y dígale que le cambie esas áreas, que lo moldee, ya que él lo hizo. Y le cuento que no me fue bien, así como que en la humanidad, de que ay, quererme, abrazarme o besarme, sino que me fue quitando uno por uno de los ídolos y de las cosas que me estaban alejando de Dios. Y le digo, en cosas materiales, humanas, y quizás a lo que más quería. Entonces, pero Dios en su inmensa misericordia todavía muestra esa mano de sacarme de ahí. Y le digo por fuerte porque de repente, si se da cuenta, nosotros nos acomodamos hasta en el pecado. Y estamos tan cómodos que cuando nos vienen a quitar la raíz, duele. Pero es para nuestro bien. Esa buena noticia llegó a mi vida. Y esta buena noticia llega a la vida de los que hoy van a escuchar y también nos recuerda a nosotros que podemos estar tan cerca de perderlo todo de nuevo. Entonces, escuchemos y escudriñemos un poco más para que el Señor nos siga hablando. Entonces, Dios promete solucionar el problema de Satanás por medio de su Mesías, de su Cristo, que vendría por medio de esta simiente. El hombre que lo poseía todo, como ese sacerdocio, como rey, pasa realmente hoy y se da cuenta que necesita un redentor, necesita a la persona de Jesús de Cristo. Y la promesa de Dios en su Hijo resuelve todas estas partes. Y acompáñenme a Isaías 53, 5 y 6. Dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Sí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si se da cuenta, aquí el Señor nos dice, es a través de mi Mesías, el Cristo, que ustedes van a volver a esa relación y quita ese pecado, ¿verdad? Y podemos decir que totalmente en el Evangelio, Él es el que nos va librando de todo eso. Esa muerte espiritual realmente es ya quitada, porque ya podemos escuchar, ya mis sentidos espirituales están siendo abiertos a través de la palabra, están siendo abiertos a través del Evangelio día con día, de que Cristo mora en nosotros cada día, que ya el Espíritu Santo ya es el guía, el que nos dice, mira, te estás perdiendo. Como decía, estás guiando con las patitas para el monte y de repente nos vamos para otro lado, ¿verdad? Pero aquí nos muestra que solo es a través de Jesús, como ese Cristo, en ese oficio es el que quita este pecado y Él es el que cumple ese oficio como rey, como sacerdote y como ese profeta de Dios eterno. La promesa de Dios en su Hijo, en su Cristo. Y más adelantito, Isaías 7:14.
Amén. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si acá en la Escritura nos dice que el Señor mismo dio esta señal y es desde la eternidad y se lo muestra a Adán y Eva en ese pacto. Y desde ese momento, de generación en generación, el Señor, Dios les muestra al pueblo de Israel que solamente a través de Jesús como el Cristo, de ese Mesías, del ungido de Dios, es que podía de nuevo el pueblo encontrarse de nuevo con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo mostraba así? Porque esa separación en que quedó Adán y Eva también lo tuvo el pueblo de Israel. Y aunque incluso si volvemos a hablar del pueblo incrédulo, pero el Señor siempre tenía misericordia de mostrarles otra vez y de mencionar y de volverles a poner en su corazón el pacto. Entonces ahora también a nosotros nos está diciendo el pacto eterno del Mesías Cristo. Y que ahora nos toca a nosotros testificar y llevar esta buena noticia. Lo que fue esa mala noticia en nosotros, ahora se concluye que la buena noticia es que ya usted ya no tiene pecado, ya no está en el dominio de Satanás y que ahora usted puede libremente ir hacia con Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya sabe de qué va a ser salvo. El pecado, esa muerte, esa separación. Entonces Él cumple en esos oficios de Cristo como rey, como ese sacerdote, como ese profeta de Dios. Y hay algo bien importante que también es necesario mencionar, que ahora a nosotros nos ha tocado en este momento que ya el Señor nos revela su palabra, a su Cristo, y dar esta buena noticia. Y con los niños de escuela pública, muchos se los mencionamos como maestros, allí en el lugar que estudian, con sus familiares, con su mamá, con su papá, pero hay momentos en que también a nosotros se nos olvida. Es en serio, a veces hablamos más de otras cosas y de los temas familiares y de repente me he encontrado yo, no, si yo tendría que estar dando la respuesta, no estar en el buen salvadoreño chambreando. Entonces, tendríamos que, primero, el tema principal es lo que a mí me hizo cambiar, porque muchas personas me han dicho, ya no sos la misma, pero no es que yo lo quiera dar a entender, sino que es que ya antes yo pasaba solo triste, pasaba solo llorando o solo así lamentándome, y ahora yo le decía, gracias, es que la gracia de Dios lo llena todo, le decía. Y hasta el día de hoy, Él es el que me fortalece en todo momento, mi fortaleza es Cristo. Y hay cosas que a veces incluso a nosotros, ya con la revelación, volvemos otra vez a eso. Yo le decía, yo no quiero, porque hablaba un día de eso con una hermana y le decía, todavía mi mente natural no lo comprende, pero en el espíritu yo sé que Dios está cambiando toda esta mente que ya no tiene que dar lugar, ya no. Y le decía, ya no. Muchas veces hemos encontrado que algo nos sucede y de repente queremos tirar hasta la toalla y ya no venir. Y es que no solamente pensamos que me vino mal o porque nos sentimos de repente, ay, es que la palabra y solo fue para mí, me tiraron a mí, pero dele gracias a Dios. Demos gracias a Dios que todavía el Señor nos sigue hablando. Carne de repente toma dominio y no deja que nosotros pasemos a que dispongamos el corazón
y que el Espíritu Santo sea el que pueda recibir la palabra. Así que en esta forma es que el Señor nos dice y soluciona este problema de la separación del pecado. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, y sobre su reino, imponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y si nos damos cuenta, es que solamente Él es el que puede quitar esa separación. Ya Él, como nuestro Cristo, ya quitó todas esas áreas, o incluso esa forma en que nosotros no podíamos encontrarnos con Dios. Ya Él nos da ese libre acceso y podemos ser nuevamente hijos. Ya hoy tenemos gracias a Él, a la misericordia, que por medio de este Cristo es que nosotros podemos volver al Padre. Podemos ya llamarnos hijos. ¿Por qué? Porque si regresamos, éramos hijos de Satanás. Estas condiciones, todas estas cosas no las podíamos quitar nosotros. Ni ahora el amor de madre, va, que hoy en día está lo de la mamá. Así que esa es la forma y esa es la redención, que Él es el único que se encarga de esa obra. Y vamos a terminar en Mateo 16, 16. ¿Cómo es que conocían en el momento a sus discípulos al Cristo? Y cómo el Señor nos vuelve a recalcar que quién es el Cristo para nosotros. Yo sé que muchos pueden este versículo, pero hoy cuando ya retomaba de nuevo, el Señor me daba este versículo de nuevo y hay que hacerle caso al Espíritu Santo, porque hablar a mi vida también va a hablar a la suya. Mateo 16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le responde Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, si se da cuenta, ahora póngalo al nombre suyo. Ahora yo lo pongo. En ese momento le estaba preguntando Pedro. Ahora ya le pregunta Yaquel: ¿quién dices? Ahora tú, que soy yo. Se lo pongo de esta otra forma. ¿Quién dices tú que soy yo para tu vida? ¿Por qué? Porque a veces decimos Jesús es el Cristo. Y sí, lo estoy creyendo, sí, lo afirmo que lo creo, pero sí, ya pasó a ser parte de Jesucristo. Es mi Cristo. Así que le dejo con este mensaje que también primero ha hablado mi vida y que el Señor siga
bendiciendo su vida con esta palabra. Así que le invito a que se ponga en pie. Y vamos ahora. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas, porque todavía, Señor, traes tu maná, traes esa vida eterna, Señor, para nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, que cada día seas nuestro Cristo para mi vida y para la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por confrontarnos, Señor. Gracias porque siempre nos llevas a tu palabra, a que nos percatemos cómo estamos creyendo, Señor, cómo estamos percibiéndote, Señor. Así que sé tú, Señor, esta palabra se puede hacer rema en nuestras vidas. Que puedas tú, Señor, darnos cada día de tu mano. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.